especial. Se están desarrollando varias actividades, no solamente aquí, sino también en la Universidad Nacional de Santa. Actividades que nos llenan a nosotros de satisfacción, porque Chimbote cada vez siempre demuestra tener esas expresiones culturales, artísticas, que dicen mucho de nuestro nivel cultural que tenemos en nuestra ciudad. Quiero agradecer a Francisco por haberme elegido para esta noche presentar su libro, y quiero agradecerle también la dedicatoria que hace al grupo Isla Blanca y la dedicatoria también que hace a nuestros amigos del grupo que ya no están, como Marco Cueva de Benavides, como Víctor Raúl Plasencia y como Brander Alayo. Francisco en algunos años estuvo como coordinador de nuestro grupo, y realizamos buenas actividades culturales, literarias. Siempre lo recordamos en el grupo y lo extrañamos, y nos sorprende con este libro, porque creemos que en algo sirvió todas esas actividades dentro del grupo. Creo que ahí sembró la semilla Francisco, y estamos cosechando ahora, no solamente nosotros, sino el universo botánico. Así que dentro de esa satisfacción vamos a explicar algunas cosas técnicas de repente sobre el libro, pero es para darle el valor a una publicación. La literatura es una expresión artística que aporta desde nuestro punto de vista 4 o 3 aspectos importantes. La primera que nos da la literatura, aparte de darnos una satisfacción cuando uno lee, ¿no? Porque es un goce, un placer cuando uno lee una obra literaria, pero aparte de eso, la literatura nos da conocimientos, nos enseña muchas cosas. Cuando uno lee un poema, un cuento, una novela, a través de ese libro aprende muchas cosas, y sobre todo adquiere una experiencia indirecta de la vida. Entonces, lo que nos da la literatura es, en primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, nos da una sensibilidad social, porque nos acerca a todos los otros elementos sociales que están en torno a nosotros. Y también nos da una sensibilidad humana, porque nos ayuda a comprender al hombre de manera general, porque en toda la literatura está el hombre, y a veces nos encontramos nosotros ahí como reflejados como un espejo. Y el otro aporte que nos da la literatura es la sensibilidad estética. A través de la literatura nosotros entendemos cómo es que el lenguaje se convierte en ese elemento, en ese artístico, que es diferente al lenguaje común y corriente, que es diferente al lenguaje de la química, de la física, etc. Entonces aquí hay un trabajo netamente lingüístico, artístico, y que nos lleva a valorar y a tener esa sensibilidad estética que es importante en nuestra vida. De repente no lo sabemos, pero la estética nos ayuda mucho en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, de tener el mundo cerca. Esas son, digamos, los elementos importantes de la literatura. Por eso es que cada vez que aparece un libro, a nosotros nos llena de satisfacción, porque ese libro nos va a dar siempre un conocimiento diferente de los otros libros. Y aquí en este libro de Francisco, esta es una obra que tiene una simbiosis peculiar, porque combina lo que es la fábula y lo que es la novela corta. La fábula es un relato breve en la cual se da o se personifica a los animales, se da características de animales para resaltar ya sean los valores o desvalores de las personas, ¿sí? Y que tiene una moraleja que es el sentido último de esta fábula, y que a través de ella se aprende el comportamiento humano. En la novela que nos ha escrito Francisco, no hay netamente una fábula, está presentada al revés, porque en la fábula se personifica a los animales, a los objetos, a las cosas, se les convierte en personas, se les da voz a
a esos seres. Aquí es al contrario, a las personas se les pone el nombre y se les caracteriza a través de los animales, ¿no? Y esa es una buena propuesta que hace aquí Francisco. Por otro lado, aparte de tener esa característica, tenemos nosotros un libro que está narrado a través de historias cortas, breves. Son 10 breves relatos que hacen toda una unidad, que están narradas de manera secuencial, en donde no hay, digamos, un manejo técnico así como para decir que Francisco es un gran técnico en la literatura. Lo que hay en este libro es la fuerza temática, son sus temas lo que nos atraen, lo que hace, digamos, valioso a este libro. Y en esos temas que se tratan dentro de este libro, que está dentro del aprendizaje, dentro del conocimiento que otorga la literatura, están los temas como, por ejemplo, la tecnología, la educación, está también la globalización, está la migración, está lo que es el aspecto de la idiosincrasia. Son elementos que se trabajan dentro de este libro con cada uno de esos relatos. Y entonces nosotros vamos encontrando que cada uno de esos relatos que hacen el libro pues tiene un significado global, total, que hace de ver una realidad que se presenta entre lo que es el Ande y lo que es la costa. Y cómo es que el pensamiento que nosotros tenemos como integrantes de esta sociedad enfrentamos lo que es el desarrollo de la educación, el desarrollo de la tecnología, el avance de la globalización. Todos esos aspectos son los que se van intercalando aquí y que nos van mostrando esa realidad. Por eso es que es importante leerlo, la obra literaria o las obras literarias, con esa intención de interpretar qué cosa hay más allá del mensaje que se plasma dentro de cada historia, dentro de cada poema o de cada libro. Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, para poder entender a lo mejor todo esto, yo quisiera ser un poquito didáctico, ¿sí? Lo que hacemos nosotros en nuestras clases de literatura. Lo que hacemos en nuestra clase de literatura es primero hablar sobre el argumento de la obra, para que todos nos situemos dentro de lo que es el contenido de la obra, y después ya desglosamos los aspectos simbólicos que tienen los aspectos de la obra, y entonces nos vamos con varias cosas. Nos vamos con el conocimiento, primero con el deleite de la historia, del cuento, de la narración, y nos vamos con el aprendizaje de los conocimientos que nos brinda la obra literaria. Así que en ese sentido voy a pedir a Francisco de que nos narre el argumento de su obra, y luego le sigo yo explicando algunos símbolos de esta novela corta. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos para él. Buenas noches. Yo de verdad me siento honrado de tanta presencia de mentalidades y corazones. Me siento honrado que hoy en esta mesa se encuentre, por ejemplo, Percy Robles Libros. Una persona que le tenemos mucho respeto y le tenemos, por supuesto, admiración. Y un fuerte aplauso para mi amigo. Del mismo modo, antes de hacer una narración, permítame agradecer a aquel que se encuentra acá a mi lado derecho, con mucha agudeza mental para la crítica literaria. Nadie pasaba sin su agudeza crítica que él tenía. Y lo sigo admirando y seguiremos no solamente en esa admiración literaria, sino también del pensamiento y en esa mención académica. Fuertes aplausos para y con un regalo del día de hoy día le había hablado por un medio
y esta persona me dijo, posiblemente esté en Lima. Digo, posiblemente esté en Lima. Y como un milagro andino, ha llegado acá. Ha llegado acá un hombre curtido por el tiempo, curtido por el trabajo intelectual, curtido por el charlatanismo. Me refiero a don Víctor Ñembe Lemón, a quien pido también fuertes aplausos. Va a ser bastante que yo pueda agradecer a todos. Yo agradezco acá, han venido mis colegas, desde el director, colegas míos, ex colegas incluso. Mencionar sus nombres sería bastante largo, pero aquí está. Está una ex amiga y sigue siendo una ex compañera en los medios de comunicación y amiga actual y seguirá siendo mi amiga. Con ella aprendimos a hacer periodismo. ¿A los cuántos años? 8, ¿no? 8 años. Está Paulino, están varios de mis amigos, varios. No, ese será. Siempre ella tendrá los años que yo lo conocí, siempre. Está mi familia, mi esposa, a todos, los compañeros de aula que fueron, mis amigas de trabajo, a todos. Promoción. Gracias a todos. Fuerte aplauso para todos. A mi amigo. Gracias, Jesús, también por venir, a todos, ¿verdad? Este libro está dedicado a los sabios de los Andes, guardianes de nuestra memoria ancestral, a todos ellos. Era necesario que se haga un libro, por lo menos por mi parte, porque se han hecho muchos libros en varios tratados, sobre esa sabiduría andina que a veces nos avergonzamos o no queremos hacerlo relucir. El segundo está mi familia y, por supuesto, como lo ha dicho muy bien acá mi amigo, un gran maestro, Gonzalo, está dedicado también a aquellos integrantes de Isla Blanca que se fueron. Está el Marco Cueva, que siempre lo recuerdo, sobre el Arenal, a Víctor Plasencia con sus Achayao Florcitas, a Brander Alayo con su Babel, que siempre solía llegar a casa, y a un primo, y acá veo a mis hermanos, a mi hermana, y también a mis primos, un primo con quien yo tenía muchas conversaciones. Lamentablemente perdió la vida, pero creo que era un gran hombre soñador, muy utópico él, y creo que encarga varias cosas en parte de este libro. Me refiero a Simón de la Cruz, a quien pido también fuertes aplausos para todos. La lectura que he dejado, dejé a un compañero mío, samarquino, y le gustó el libro y me dijo que este era uno de los pocos libros andinos que había encontrado una lucha acérrima entre la... Bien, hemos usado casi el resumen del libro aquí a Francisco, y como verán ustedes, el personaje es un niño que tiene la característica de Cóndor. Por eso es que la obra linda entre lo que es literatura infantil y juvenil se ubica dentro de ese campo, dentro de esa línea. También hacer literatura infantil no es tan fácil. Pareciera que a veces cuando uno hace literatura infantil, porque está dirigido a niños, pues de repente hay que trabajarlo de la manera como salga, como a veces se dice, pero no es así. La literatura infantil exige a veces mucho más que una literatura de adultos, ¿no? Porque hay que trabajar con un lenguaje especial para los niños, hay que hacer la secuencia narrativa, etc., ¿no? Entonces este librito también es importante porque dentro de la literatura infantil que tenemos nosotros en nuestra ciudad, que hay que revisar, que hay que tener cuidado, pues no hay un texto que hable sobre estos temas, ¿no? Ese tema, como ustedes se han dado cuenta, habla entre el enfrentamiento entre la costa y el Ande, entre la modernidad y lo ancestral, y un elemento fundamental que es la identidad, ¿no? Entonces miren,
Pancho habló del colibrí, ese animalito, esa avecita que se presenta casi al inicio de la novela, pero que también se presenta al final de la novela para cerrar la novela. Ese colibrí tiene un significado dentro del pensamiento andino. Es un animal que simboliza el vigor, la alegría, la compenetración con la naturaleza. Y entonces aquí el colibrí tiene una relación con el agua, con la montaña, con los dioses, con esa cuestión mágica que tienen los pobladores del aire. Y el colibrí es un mensajero de ese tipo, por eso es que se le presenta a Condorchis al inicio y al final para cerrar la novela. Entonces ahí hay un elemento mágico, maravilloso, ¿no?, con el cual Francisco combina la narración. Aparte de esto, si ustedes se han dado cuenta cuando Francisco ha relatado el hecho del celular, lo que está diciendo ahí en el fondo es que cómo es que la tecnología penetra en nuestro ámbito, cómo es que los celulares han llegado allí, y no solamente los celulares, sino todo lo que es tecnología, el televisor, la computadora, los equipos de sonido, etc. Y entonces, la pregunta que surge a partir de esa reflexión es que si este adelanto tecnológico aporta o no aporta al desarrollo de nuestra población del arte. Y entonces ahí hay que ir hacia el análisis y ver verdaderamente cuál es el sentido de estos adelantos. Lo que nos dice a nosotros el conocimiento es que estos adelantos tecnológicos tienen que servir para el desarrollo de las comunidades. Y eso es lo que hace ahí en el cuento, ¿no? En el cuento, en la novela, no hay una solución de la fábula, que no está presente ahí la moraleja. La fábula lo deja para el lector, para que el lector sea el que interpreta cada una de esas historias. Son 10 historias que tiene ahí en el fondo un mensaje que nos está hablando de todo lo que nosotros vivimos socialmente aquí en el Perú. El otro aspecto que tenemos es la educación. Se ha hablado de las profesoras, y entonces hay que analizar ahí cuál es el significado de esas dos profesoras que enseñan a los niños, que los llevan los diferentes métodos al aprendizaje, al conocimiento. ¿Qué papel cumple y cómo debe ser esa educación en nuestras zonas andinas, en nuestras zonas alejadas, en las cuales a veces los profesores no cumplen con una responsabilidad como debe ser, ¿no? Pero que nuestro país lo necesita para poder tender, digamos, a ese equilibrio o a esa igualdad de la sociedad peruana. Nosotros no debemos ser distintos ni de la sierra ni de la costa. Todos debemos estar unidos y estar, digamos, ligados con una buena educación que debe ser impartida por los docentes. El otro aspecto es el valor de lo ancestral. Si se han dado cuenta, ¿no?, en el relato que ha hecho Francisco, lo ancestral juega un papel importante dentro de esta narración, porque hay todo un conocimiento, hay un modo de ser, un modo de creer dentro de el desarrollo social de las personas delante, que se enfrentan con todo ese mundo o esa manera de pensar de nosotros de la costa. Al final de cuentas, necesitamos nosotros convertir en un solo pensamiento. Nosotros somos una sociedad que tiene una diversidad de culturas, de expresiones, ¿no?, pero que debemos tener una unidad y debemos tener nosotros como una riqueza nacional esa diversidad cultural. El Perú es un país diverso y esa diversidad no nos puede desunir, al contrario, nos tiene que unir. Por eso es que aquí en las lecturas se muestra, digamos, ese enfrentamiento que hay entre la costa y entre la sierra. Por otro lado, también el aspecto de la identidad cultural. La hermana Codorniz viaja a Lima y se olvida de su tierra. Ya no quiere comer la comida que antes comía. Y el hermano le increpa, Condorchis le increpa y le interpela y le dice: ¿por qué te has olvidado? ¿Por qué ya no comes esta comida? ¿Por qué lo desprecias? ¿Por qué lo botas? ¿Por qué ella lo bota?
lo arrojan a la basura. Y entonces ahí lo que se está plasmando es eso justamente. Nosotros necesitamos entender que por más diversos que seamos, la selva, la costa, la sierra, necesitamos entendernos, comprendernos y comprender que somos una sola cultura y que la identidad cultural es para nosotros valioso en el sentido de que aquí también en la novela se plasma lo que es la globalización. La globalización tiene un efecto en nosotros, que es el efecto de la desnacionalización. Nos dicen que debemos ser personas del mundo, integrarnos a ese desarrollo tecnológico, ¿no? que nos lleva, digamos, a comunicarnos con diferentes culturas, sociedades, y que a lo mejor hace que nos olvidemos de nosotros. Y entonces ahí viene la reflexión en que nosotros debemos fijar, formar nuestra identidad, crecer, ahondar nuestro sentimiento de pertenencia para sentirnos parte de algo que a partir de ahí sentirnos parte del mundo. Si no hacemos eso, vamos a terminar perdiendo esa fuerza de identidad que nosotros tenemos. Y como país, nosotros necesitamos tener esa fuerza de identidad, y no solamente como país, sino también como sociedades como nosotros. Nosotros los chipotanos necesitamos unirnos. Y cuando digo chipotanos, no digo a los que hemos nacido aquí, sino chipotanos somos todos los que vivimos aquí, porque debemos sentirnos parte de esto de acá. Y esa es parte de la identidad. Tema que se trata aquí en este libro. Y que cuando uno lo interpreta, digamos, en el sentido más profundo de lo que significa el sentido de la identidad. Y así como la identidad, así como el sentido de la tecnología, el sentido de la educación, de lo ancestral, es importante verlo dentro de la lectura de cada uno de estos libros, de estos relatos, perdón. Y entender al final lo que está aquí en la contracarátula, que cierra para mí, señala muy bien lo que es el libro. Aquí en la contracarátula dice lo siguiente: Yara es la comunidad andina donde Contorchís ha nacido y desde donde tiene una idea global de la diversidad del mundo. Ahí conoce los misterios de su origen, las bondades de la educación, los beneficios de la amistad y los perjuicios de la rivalidad. Esto lo convierte en un muchacho atento a lo que le enseñan sus mayores, pero distingue también los peligros de la tecnología y de la alimentación foránea que amenaza la armonía del bucólico universo que lo cobija. Esta situación no le impide salir de su entraña, recorrer la capital del país o llegar a horizontes diferentes como el mar. Aventuras donde descubrirá las contradicciones entre tradición y modernidad, reforzará su identidad andina y esclarecerá su misión como habitante del mundo. Es todo esto lo que aprendemos nosotros a través de esta lectura, de esta novela, que yo les invito a que lo lean, que lo compartan, que lo compren para sus niños, para sus hijos, porque esto nos ayuda a ser y a sentirnos parte de este mundo, de esta costa, de esta sierra, de este Perú. Muchísimas gracias. Consiga el PROM Perú que se declare como la marca Chimbote. Paisanos, amigos, familia, estoy muy feliz de compartir esta mesa con mis grandes amigos Pantigoso, Víctor, que es mi hermano, que lo quiero mucho y que él también me corresponde de igual manera. He tenido el honor de que Pancho me invite para que haga un comentario sobre esta obra. Yo no soy el especialista es el doctor Pantigoso, pero yo sí me ufano de ser un buen lector, y cuando leo un libro y de arranque me engancha, sigo leyendo si no lo dejo. Y este libro tiene esa propiedad. Contorchís, la historia de una utopía. La utopía describe una sociedad, comunidad idealizada que resulta inalcanzable en la práctica. Tomás Moro, en el año 1516, consideraba... Me siento
tener tanto cariño. Quiero agradecer esa gentileza de haberme invitado a la mesa de honor para compartir con tres grandes personajes de la literatura de mi tierra. Después de escuchar a Percy Robles, a Gonzalo Pantigoso en el magnífico análisis de la obra Condorcet de Francisco Vázquez Caneo, mi amigo Francisco, quiero agradecerte por la dedicatoria. A mi amigo y maestro Víctor Gutiérrez Vélez Moro, con respeto perpetuo al chingotano eterno. Salud. Usted haga la pinta, hermano doctor. Salud, diciendo todo. Salud, salud. Muy bien, gracias. Muy bien, qué bonito este momento de alegría, pues. Toda la presentación de nuestro querido amigo Francisco Vázquez